Buenos días, mi nombre es Rachel Alvarado. Curso el primer semestre de la Facultad de Ciencias Médicas en la carrera de Fonoaudiología en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Les voy a hablar sobre la lectura categorial. La lectura categorial es encontrar la estructura argumental y derivativa del ensayo. Es la manera que tiene el lector para transformar un texto en su propia tesis, lo que le servirá para construir su propia estructura categorial en su mente. En otras palabras, en base a la lectura de un texto, se podrá crear nuestro propio texto. Tenemos 5 elementos y 5 pasos. El primer elemento es la tesis. Esta constituye la esencia, el núcleo del escrito. Es la médula, el punto de conexión interproposicional, la pieza clave del rompecabezas ideativo y es aquello que se quiere probar o demostrar. Como sabemos, la tesis es la idea central de la estructura precategorial. ¿Cómo encontrar la tesis? Se sugiere extraer las proposiciones de un texto, luego relacionarlas y ver hacia cuál convergen las nuevas proposiciones, por ser más contundentes y categóricas. ¿Cómo formular la tesis? Pues esta se puede plantear como una proposición categórica con capacidad de ser sostenida con argumentos, con verbos en pasado o en presente, sin dejar implícito ningún elemento. Como segundo elemento tenemos las proposiciones argumentales. Estas existen tanto que apoyan a la tesis. Su función primaria radica en sostener, sustentar, afanciar, mantener o afirmar la tesis. ¿Cómo descubrir y plantear proposiciones argumentales? Pues surgen a partir de la selección de la tesis utilizando la partícula ¿por qué?, que la coloca en relación con otras proposiciones que la fundamentan. Por lo general, hay que fundamentar al predicado de la tesis. La tesis es un efecto de los argumentos. El tercer elemento son las proposiciones subargumentales. Son las proposiciones que argumentan cualquier proporción argumental. Desde otra perspectiva, las subargumentales consisten en proposiciones que en la estructura categorial soportan una o varias argumentales. Proposiciones derivadas como cuarto elemento, pues estas condensan y contienen las consecuencias categoriales, teóricas y las prácticas que se desprenden de la tesis, de su verdad argumentada. A diferencia de argumentar, el derivar involucra en mayor medida el pensar creativo. ¿Cómo descubrir y plantear las proposiciones derivadas? Pues surgen luego de los intentos por descubrir y verificar la tesis a través de la partícula entonces. Las derivadas no serán necesariamente consecuencias implícitas de la tesis, sino también otros criterios que permiten incluso extrapolar la tesis aplicándolas a otras realidades. Si las argumentales sostienen el predicado de la tesis, las derivadas son aplicaciones de toda la tesis. Como quinto y último elemento, proposiciones definitorias. Estas definen y delimitan los términos importantes y significativos contenidos en el texto. ¿Cómo plantear las definitorias? Es una proposición aseverativa que establece una relación de correspondencia entre sujeto y predicado. Generalmente utilizan el verbo ser o sus sinónimos para definir cómo caracterizarse. Y estos fueron los 5 elementos de la lectura categorial. Vamos con los 5 pasos de la lectura categorial. Decodificación terciaria. Como primer paso, consiste en comprender las ideas principales. El segundo paso es análisis elemental. Consiste en separar una a una las macro proposiciones principales. Identificar la tesis o columna vertebral del texto, que sería el ensayo, pues está como tercer paso. Las demás proposiciones se deben y convergen hacia esta y derivan del mismo.
El cuarto paso es confrontar la tesis o idea principal, pues esta consiste en realizar el análisis del texto, verificando la tesis y confrontándola con las proposiciones. Se debe tener en cuenta que las proposiciones o ideas secundarias encajen con la tesis. Como quinto paso es releer el documento y este sería el último paso. Bueno, en este paso se desarrolla una síntesis, teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de las ideas del texto. En términos de Zuviría se debe encontrar el mentefacto categorial, que es descubrir la organización interna y su relación con sus elementos que la constituyen. Pues esto es todo sobre la lectura categorial. Espero les haya gustado esta pequeña explicación sobre sus elementos y los pasos. Muchísimas gracias por su atención.